Hola a todos chicos, espero estén excelente. Fíjense que vamos a terminar el día de hoy, o bueno, vamos a revisar los últimos 3 videos acerca de la historia de Pixar. Este es un complemento que nos va a permitir, a partir del documental y a partir de el podcast de Creatividad S.A., conocer de manera, ahora sí que integral, cómo se forma y cómo se funda la empresa de Pixar. ¿Por qué es importante conocer este tipo de empresas, este tipo de crecimientos empresariales, esta innovación, esta creatividad? Porque nosotros podemos trasladarlo al punto de vista del emprendimiento. Nosotros podemos empezar a crear una empresa a partir de una semillita, pero desde que nace esa semilla, que tenga tatuado o que lleve en el ADN la creatividad y la innovación, que es lo que hace crecer a las empresas y es lo que hace que se generen grandes disrupciones en el medio empresarial o en diferentes industrias. En el caso de esta empresa es un elemento importante el dar a conocer o el entender cómo cambió la industria cinematográfica a partir de sus desarrollos. Y yo creo que es importante conocer la historia de las personas que estuvieron involucradas en el crecimiento y desde que nació esta empresa. Y vamos a ir viendo, a medida que vayamos conociendo estas historias, nos vamos a dar cuenta el por qué lleva en todo el ADN marcado la creatividad y la innovación desde que nace esta empresa, desde antes de que se pensara que fuera a existir siquiera. Vamos a empezar con el primer personaje, Lucas. George Lucas es el creador de la saga de Star Wars, de las películas de Indiana Jones, y algo que cabe destacar de su naturaleza o de su, en este caso, de su expertise y su área profesional en la parte de producción. Él destacó por siempre tratar de hacer las cosas diferentes, por cambiar paradigmas en la industria del cine, por empezar a trabajar con un mayor grado de innovación y con un mayor grado de dinamismo dentro de sus películas. En este caso, él buscaba mucho introducir lo que eran efectos especiales, lo que era introducir sonidos distintos, aparte de los sonidos distintos, quería meter animaciones en sus películas. Estamos hablando de esto a mediados de los 70s, finales de los 70s, donde él empieza a trabajar con Star Wars y él quería a esa producción poder incorporarle sonidos distintos, y para eso en sonidos como el de Chewbacca, en los diferentes lenguajes, en muchos elementos que podemos ver a lo largo de las películas, él refleja esa capacidad creativa de encontrar cómo hacerlo. Por ahí explica que para la parte de los sonidos buscaba sonidos de animales, ¿no? O ahí es una combinación entre leones, tigres, diferentes tipos de animales de la vida salvaje, donde él trató de hacer combinaciones de sonido para poder encontrar cuáles iban a ser los sonidos que él iba a utilizar dentro de la película, tanto para lenguaje como a final de cuentas, de sonidos de fondo de la misma película. Entonces, en este caso, él empezó a generar disrupción desde la trinchera donde él se encontraba, ¿no? Como productor de cine. Después de eso, él, cuando quería desarrollar aún más la tecnología dentro de las películas de Star Wars, decidió empezar a contratar a gente importante en el medio de la animación y se encontró con un programa en la Universidad de Utah donde se encontraba Ed Catmull. Ed Catmull es un físico matemático que trabajaba totalmente en área tecnológica con computadoras, y él estaba desarrollando diferentes tipos de software de computadoras, pero increíblemente Ed Catmull, que es otro de los pioneros en cuestión de animación y de los fundadores de Pixar, empezó a desarrollar distintos tipos de software que ayudaban a la creación de efectos especiales. Entonces, en ese sentido, fíjense que para graduarse del doctorado en esta universidad, Ed Catmull creó una versión digital de su mano. De hecho, esa película se puede ver por ahí en YouTube y se puede ver en su libro algunas de las imágenes. Su mano daba vueltas, era lo único que hacía, él tenía su mano dando vueltas. ¿Qué fue lo impactante de su película o del desarrollo que generó con este nuevo software? Lo impactante es que antes todas las animaciones eran poligonales y él logró desarrollar un software que pudiera minimizar los polígonos y pudiera suavizar las texturas de tal manera que pudiéramos tener texturas curvas. ¿Cómo lo hizo? A través de, no recuerdo, pero eran muchísimos triángulos. Cualquier dibujo, o en este caso la animación de su mano, estaba partida por muchísimos triángulos que lograban, con sus intersecciones, lograban dar
una visión distinta. La mano primero se veía en forma de picos, ¿no? Y entonces él logra con su software ir suavizando y redondeando esos picos para que llegue el momento donde sí pareciera una mano humana, ¿no? Pero hecha a través de computadora. Esa mano después fue utilizada para alguna película donde querían mostrar el futuro, ¿no? No recuerdo el nombre de la película, pero querían mostrar el futuro en cuestión de innovación y mostraron cómo se veía esa mano. Entonces, Ed Catmull tiene contacto con George Lucas lo contrata y entra a la división de animación de los estudios Lucasfilm. Entonces ahí es donde se empieza a gestar esta parte de la innovación, esta parte de hacer las cosas distintas dentro de la industria cinematográfica. Ahí dentro de esta área de Lucasfilm crean una computadora. Esta computadora es la computadora Pixar, era la computadora más potente que había hasta el momento para la creación de efectos especiales. Después de esto llegan algunos problemas que tiene George Lucas de manera personal y decide desprenderse de una de las áreas de su empresa, y esa área precisamente es la de efectos especiales, donde trabajaba Ed Catmull. Ed Catmull ya iba muy avanzado en la parte de la construcción de la computadora y en la parte del desarrollo de animación, y decide él empezar a buscar gente que lo pudiera apoyar para comprar la empresa, y él le veía mucho potencial, mucho futuro, era su pasión el desarrollo de animación. Y cabe destacar que llega un momento donde John Lasseter, otro de los creadores de Pixar, lo corren de Disney, tiene contacto con Ed Catmull y entre los dos empiezan a buscar a un inversor. Ese inversor tenía que ser una persona que creyera en ellos, que creyera en el proyecto y que de alguna manera los ayudara a potencializar el crecimiento, o en este caso era el nacimiento de una nueva empresa. Y se encontraron con nada más y nada menos que Steve Jobs. Steve Jobs fue ese visionario. ¿Cómo son las cosas, no? Muchas veces nos encontramos con que las circunstancias nos llevan a lugares inesperados, y ese fue el caso o lo que sucedió con Steve Jobs. Steve Jobs justamente iba saliendo de su empresa, de Apple, lo corrieron de ser el CEO de su empresa, y en este caso, al momento en que conoce a Ed Catmull y John Lasseter, le llama la atención el proyecto, se pone en contacto con George Lucas y deciden tramitar la compra. La idea era venderla en $20 millones, era lo que quería George Lucas. Steve Jobs no quiso pagar 20 millones, pagó únicamente 5 millones, y aparte de eso él pensaba aportar otros 10 millones para introducirlos de inicio en la empresa y que empezara a crecer. Lo interesante de todo esto, y la verdad la gran perseverancia que tuvo Steve Jobs con esta pequeña empresita, fue que él pensaba únicamente aportar 10 millones y de ahí empezar a ver los frutos de esa innovación, de esas estrategias que puedan desarrollar entre él, Ed Catmull y John Lasseter. No fue así, fue algo complicado, fue algo muy diferente a lo que él pensaba. Llevaba gastados $55 millones y aún no recibía ganancias. Por ahí en algunas de las entrevistas, Ed Catmull habla, ¿no?, de que cada 15 días tenía que ir a visitar a Steve Jobs a su oficina para pedirle dinero de su chequera tal cual para poder hacer los pagos tanto a proveedores como de nómina. No tenía la empresa esa solidez financiera para poder atender todas sus necesidades, y decía, ¿no?, que era algo complicado porque Steve Jobs obviamente no le gustaba estar sacando de su bolsa cada 15 días y era complicado, se empezaba a hacer ríspida esa relación porque no encontraban la forma de hacer crecer la empresa. Poco a poquito empiezan a desarrollar más trabajos de animación. Por ahí hay un proyecto que es el de RenderMan. Es un software que permitió generar innovaciones que se pueden ver claramente en películas como la de Jurassic Park. En Jurassic Park, las primeras podemos ver este software utilizado, y son películas de Steven Spielberg que llegaron a lo máximo en taquilla en ese entonces. Y para ese momento empieza a haber una pequeña comunicación entre Pixar y Disney. Pixar y Disney empiezan a desarrollar la animación y llegan a un acuerdo. Dice Disney, oye, ¿sabes qué? Me interesa tu concepto. Si me puedes grabar una película completa, yo te apoyo y yo pongo el dinero completo para grabarla. Y en ese momento se le brillan los ojos a Steve Jobs, a Ed Catmull, John Lasseter. Deciden firmar un contrato. Ese convenio los lleva a tener relación con Disney.
Al principio parecía ser una buena idea empezar a crecer en conjunto con Disney, pero se dieron cuenta que al firmar los derechos, en este caso de que Disney tuviera todo el poder para explotar la marca, los dibujos animados, todo lo que se hiciera de esas películas, pues los llevó a tener algunos conflictos, porque era complicado poder mantenerse con el dinero, en este caso, que les aportó Disney para la película. Lograron desarrollar todo el concepto. Aquí, en este caso, fue fundamental el trabajo de Ed Catmull como CEO o como en este caso como directivo de Pixar, donde logró aterrizar los proyectos, donde logró conjuntar al equipo para el desarrollo de esta gran película. Ed Catmull es el que les comentaba, trabajó en UTEL, es físico matemático y desde el inicio fue un apasionado de la animación. Entonces imagínense, ¿no? Ya tres grandes personajes que son totalmente innovadores y disruptivos. Después viene el caso de John Lasseter. John Lasseter era un director que en Disney empezó a trabajar cosas distintas, lo corrieron por ser innovador, por ser diferente. No a todas las personas nos gustan los cambios, no a todas las personas nos gusta lo diferente, y realmente las personas que en ese momento se encontraban en Disney no supieron valorar esta forma de pensar distinta que tenía John Lasseter. John Lasseter fue el creador en idea, en diseño y en gran medida de la película de Toy Story. Él, de hecho, él creó en su mente lo que fueron a todos estos personajes. Él los veía como sus hijos, ¿no? Y en este problema que empieza a ver con Disney, Disney después de las películas dice, oye, si no quieres terminar el contrato, no te preocupes, yo me voy a quedar con las películas y yo voy a continuar creando películas de Toy Story. Entonces eso para John Lasseter fue un golpe duro, algo complicado, y tenían que ver la forma de resolverlo. En aquel entonces, Michael Eisner era el director de Disney. Este director que era el que tenía contacto directo con Steve Jobs, y las formas de pensar que tenían eran diferentes y se contraponían mucho. Les costó mucho trabajo poder tener una relación para hacer crecer a las dos empresas, ¿no? Como que cada uno jalaba para su lado. Y es el momento en donde entra un nuevo director a Disney, que en este caso es el que genera la fusión Disney-Pixar. Por ahí en 2006, desde antes, desde 2004 y 2005 se empiezan a generar las ideas de la compra de Disney sobre Pixar, y empiezan a revisar los formatos, ¿no? A quien le tocó llevar este trabajo a cabo fue nada más y nada menos que a Robert Iger. Robert Iger, el nuevo CEO de Disney, fue el que empezó a trabajar de la mano con Steve Jobs, se acercó a Ed Catmull, se acercó con John Lasseter y decidieron dar el salto de fe, y entre los tres, los tres de Pixar, en este caso los tres directivos de Pixar en conjunto con el directivo de Disney, logran hacer algo que se convierte en un negocio pero fenomenal, ¿no? Y lo que podemos ver ahora, éxito tras éxito tras éxito de Disney Pixar, y aparte de eso, pues ganar Óscares y mucho crecimiento que se dio a raíz de esto. Algo importante que cabe destacar es que la animación en 2D para películas fue desapareciendo poco a poco. Cuando ya se encontraban trabajando en Disney y ya en la nueva empresa, ¿no? Disney Pixar, tanto Ed Catmull como John Lasseter decidieron darle una gran oportunidad a la fabricación, o en este caso el desarrollo de películas 2D, con la película de La princesa y el sapo. En esta película tuvieron un gran error de mercadotecnia garrafal, y lo admiten tanto John Lasseter como Ed Catmull, donde el departamento de mercadotecnia de Disney les decía, no tenemos que poner la palabra princesa en el título de la película, porque eso va a denotar que es una película dirigida únicamente para el público femenino. Y sin hacer mucho caso a esa parte, deciden de todos modos lanzarla con ese nombre. Se da un fracaso, a la semana estrenan la película de Avatar y por lo tanto no alcanza los rendimientos o la taquilla esperada de esta película, y a partir de ese entonces deciden ya no hacer ninguna película en 2D. Fue el último intento que se llevó a cabo de películas 2D y queda como esa zozobra, ¿no? Dice por ahí Ed Catmull, híjole, yo creo que no sé qué hubiera pasado si le hubiéramos cambiado el nombre, pero bueno, a final de cuentas se sigue teniendo éxito, seguimos trabajando en ser originales, ser diferentes, ser innovadores, y pues ese es nuestro objetivo.
Entonces, ya para cerrar y concluir, yo quiero que ustedes empiecen a ver eso, que traten de identificar la innovación y la creatividad en todas las actividades que ustedes desempeñen, que traten de desarrollar ese espíritu creativo, ese espíritu innovador y lo sumen con el espíritu emprendedor y créanme de verdad que si no alcanzan sus metas, van a estar muy cerca de alcanzarlas. Es importante quitarnos el paradigma de que siempre tenemos que alcanzar nuestras metas. Es importante valorar y disfrutar todo el proceso que se da antes de alcanzar nuestra meta, independientemente si lo alcanzamos o no. Ahí es donde se encuentra la diversión, el disfrute, el aprendizaje y todo lo que tenemos, todo lo que podemos encontrar de experiencia cuando llevamos a cabo una actividad. Eso sería todo por este video, chicos. Espero les sirva y les haya gustado. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.